Bienvenidos. El realismo contexto histórico. Dentro de este contexto histórico, ya alrededor del realismo vamos a revisar el inicio del siglo XX, es decir, inicio del siglo XX, 1900. Vamos a revisar qué pasó durante la primera mitad del siglo XX. En el siglo XX, durante la primera mitad, fueron desatadas dos de las más cruentas guerras en la historia de la humanidad, y en la segunda mitad se produjo una división que mantuvo al mundo en vilo a la expectativa de una posible guerra nuclear. La Primera Guerra Mundial inició como una disputa entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Esta contienda se extendió hacia otros países hasta convertirse en el primer conflicto a escala mundial que involucró a más de 30 naciones. En esta guerra murieron más de 9 millones de personas. Después de esta guerra se produjo en Europa un sentimiento nacionalista que lo llevó a una defensa conservadora de fronteras y se inició una carrera armamentista sin límites. En este periodo, que se llamó periodo de entreguerras, fueron fundadas y consolidadas propuestas nacionalistas reaccionarias, las cuales se convirtieron posteriormente en gobiernos totalitaristas como el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el falangismo en España. Ahí no queda España, queda un poco más a la izquierda, no aparece el fragmento, no aparece en el mapa en este momento. Mientras en Europa, los países europeos intentaban recuperarse económicamente a partir de la compra y venta de armas y la defensa de las fronteras, en Estados Unidos el modelo capitalista se vino a pique tras la crisis de la bolsa de valores en 1929. Esta caída de la bolsa afectó también a países europeos, quienes se vieron afectados muy fuertemente porque durante 5 años se inició o se mantuvo la Gran Depresión de 1929, que tuvo como consecuencia en la población la falta de alimentos y el desempleo, un desempleo bastante alto. Criticar a la clase burguesa por sus excesos, criticar a la cultura burguesa por su afán imperialista, que ese afán y esos excesos llevaron a la crisis de una guerra, había que criticarlos y por eso se creó un grupo de artistas, surgió un grupo de artistas. Este grupo propuso una serie de quiebres con el arte burgués. La intención de estos grupos de artistas o la intención de estos grupos fue romper los límites que se habían mantenido constante en el arte y recuperar la idea del individuo como convertirlo en un individuo creador, ya no como el centro del mundo, como lo fue en el romanticismo, sino como un ser alienado, fragmentado, roto, solo. En este momento vemos unas imágenes de unos cuadros, el de la izquierda, 1915, un autorretrato como soldado de Ernst Ludwig Kirchner, y el de la derecha, Metrópolis, duró un año en ser diseñado, 1916 a 1917, su autor George Grosz. Esta es una imagen apocalíptica del caos del fin del mundo que supone una ciudad como Berlín. Antes de esto, antes de la Primera Guerra Mundial y antes de inicios del siglo XX, a finales del siglo XVIII, se evidenció también en la pintura eh, un grito, un llamado para tocar la realidad y dejar de fantasear con ella. El iniciador, el creador del realismo artístico se llamó Gustave Courbet. Él fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo artístico, comprometido activista republicano cercano al socialismo revolucionario. Esta obra es un autorretrato hecho en 1845 titulada El desespero. También esta obra Jo, la hermosa irlandesa, del mismo autor. Se unió y forma parte de este movimiento el francés Honor Daumier. Aquí vemos una imagen de una de sus obras, El coleccionista de estampas, de 1860, París. También forma parte de este movimiento realista revolucionario Jules Breton. Y esta imagen de este autor, pintor Breton, no es una fotografía, es un dibujo realista, titulado Jóvenes yendo a la procesión. Iban de la mano estos grupos de artistas, iban de la mano con los escritores en la literatura. Se unió a ellos Vladimir Makovsky.
Vladimir Mayakovsky, este artista, surgió de la mano de la Revolución Rusa y pasó algo. Él se sintió impactado por Fyodor Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo, y por ello su pintura se convirtió en una forma de denuncia social del sufrimiento de su pueblo. Gracias.